vamos a hablar un poco de lo que viene a ser los Incoterms, ¿ya? Los Incoterms, es un conjunto de reglas internacionales que se usan y se aplican para poder, lo que viene a ser quedar o en acuerdo entre el vendedor y el comprador en qué términos de compra va a ser eh, eh, traída lo que viene a ser la carga, ¿ya? O bien puede ser uno de estos Incoterms que tenemos, el SWORD, FCA, FAX, FOX, SIC, CFR, CPT, SIC, DAC, DPU y DDP. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales regido por la Cámara de Comercio Internacional que determina el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compra-venta internacional. De esta forma, queda fijo un acuerdo entre el comprador y el vendedor sobre quién es el responsable de ejecutar cada uno de los pasos para que la mercancía llegue a destino. ¿Cuál es su función de los Incoterms? Es establecer los criterios globales sobre la transmisión de riesgo y distribución de gastos entre el vendedor y el comprador en un contrato de compra-venta internacional de las mercancías. Un momento, por favor. Siguiendo con el tema, en sí lo que hacen estos Incoterms son unas reglas en sí que regulan cuatro aspectos importantes, que son la entrega de las mercancías, la transmisión de riesgos que hay entre el comprador y el vendedor, la distribución de gastos y los trámites de documentos aduaneros. Lo que hacen estas reglas de Incoterms es aplicar el método del precio del pago por ya sea el cumplimiento del contrato que se tenga, ya sea una factura comercial o un contrato de compra y venta, donde se transmiten los riesgos de propiedad de las mercancías, tanto como el vendedor o el importador, en este caso. Lo que hacen las reglas de Incoterms. Estas reglas de Incoterms tienen obligaciones tanto para el comprador y el vendedor, en este caso el importador y el proveedor. Ve los gastos de dónde a dónde es la responsabilidad, ya sea de transporte, la responsabilidad del seguro, la responsabilidad de emitir el documento de exportación, los costos, el lugar de entrega y todos los riesgos que son generados en el tránsito de la carga, hasta el lugar o pacto convenido entre el comprador y el proveedor. Un momentito, por favor. Acá siguiendo con el tema. Vamos a ver lo que no regulan los Incoterms, ¿ya? Los Incoterms no regulan lo que viene a ser si existe o no un contrato de compra y venta. No regula las especificaciones de las mercancías vendidas. No regula la transmisión de la propiedad de la mercancía. No regula los efectos de las sanciones.
no regulan las imposiciones de aranceles y no regulan lo que es la prohibición de exportación o de importación. Tampoco regulan lo que es el método del pago o del precio pagado por pagar. No regulan las consecuencias del incumplimiento. No regulan la transmisión de la propiedad de la mercancía. Tampoco regula la fuerza mayor o la excesiva onerosidad. Tampoco regula lo que es la propiedad intelectual, ni regula el lugar o legislación. Acá, como podemos ver, los Incoterms son términos internacionales de comercio. Son códigos de 3 letras que definen las obligaciones, costos y riesgos entre el vendedor y el comprador en un contrato de compra-venta internacional. Específicamente determinan los siguientes puntos clave. La distribución de costos establece hasta qué momento y lugar el vendedor debe de asumir los gastos relacionados con las mercancías y su entrega, incluyendo el transporte, la carga, la descarga y embalaje. Los costos que asuma el vendedor se reflejan en el precio de venta. Acá se puede ver las transferencias de riesgos que puede tener lo que viene a ser el comprador y el vendedor. Hasta qué punto llegan a tener las obligaciones el vendedor y el comprador, el lugar de entrega, el lugar de recepción, la transmisión de riesgo para ambos, el transporte, el seguro, los documentos de entrega y el transporte. También tenemos lo que viene a ser hasta dónde es lo que viene a ser el despacho de importación o exportación. Los términos de venta de Incoterms podemos ver acá qué significa, y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, están determinadas por 3 letras, que en este caso es SWORD, que significa en fábrica, puesto en fábrica. FCA, franco transportista, que el transporte entrega la mercancía hasta el lugar convenido entre el comprador y el vendedor. CPT, transporte pagado hasta donde lo determinen el comprador y el vendedor. El SIC, transporte y seguro pagado hasta el lugar de entrega o el lugar convenido. Tenemos el Incoterm DAC, entrega en lugar. Y el DPT, entrega con los derechos pagados. También tenemos acá lo que vienen a ser, normalmente estos los de acá son aplicados, estos Incoterms son aplicados para el transporte marítimo terrestre. Y estos de acá son para lo que viene a ser también utilizado para el marítimo. Estos son para los marítimos nomás, estos son para los tres tipos de transporte utilizado, ya sea marítimo, terrestre o aéreo. Las reglas de transporte marítimo y vías navegables. Tenemos el FAX, franco al costado del buque, el FOB, franco a bordo, el CFR, costo y flete, y el SIC, costo, seguro y flete. Aquí, como podamos ver, tenemos un cuadro donde indica qué tan grande es la responsabilidad entre el comprador y el vendedor.
podemos ver en este cuadro que todos aquellos que están marcados con no es la responsabilidad que no tiene el vendedor. Y todo lo que está marcado con sí es la responsabilidad que tiene el comprador. Tenemos un SWOT que es en fábrica. Todo estos riesgos los tiene el vendedor, porque es desde hasta fábrica que entrega la mercancía. El vendedor es el que tiene la responsabilidad. Hasta el puesto de importación, hasta qué puerto determina el vendedor y el comprador entregar la mercancía. FCA tiene el riesgo desde la descarga en el camión de puerto de origen. El fax tiene la responsabilidad, no tiene la responsabilidad hasta el momento de cargo en puerto en origen. Y aquí se puede ver viceversa en este caso. El FOC, ¿desde dónde tiene la responsabilidad del comprador? Desde la carga del camión hasta la carga de embarque de puerto de origen. Desde ahí tiene la responsabilidad en adelante, desde el transporte de puerto de destino hasta el lugar de importación, la tiene lo que viene a ser el comprador en sí. Ahorita lo vamos a reflejar más, a entender más y vamos a determinar cada Incoterm qué es lo que significa y cuáles son las responsabilidades y riesgos ya. Acá, para empezar, vamos a conocer todos los Incoterm que son utilizados para el medio de transporte multimodal, que pueden ser utilizados. Cuando hablamos de multimodales, estamos hablando de que se puede ser utilizado para transporte aéreo, marítimo o terrestre. Tenemos acá lo que es el Incoterm SWOT. El Incoterm SWOT significa entregado en fábrica. En fábrica significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador cuando pone la mercancía a disposición del comprador en el lugar designado como una fábrica o almacén. En este caso, la fábrica o almacén debe de ser del proveedor. Y en ese lugar destinado puede ser o no las instalaciones del vendedor. Puede ser lugar de fábrica, puede que tenga su fábrica o su almacén, o también otro lugar convenido, pero el Incoterm lo determina SWOT en fábrica. Para que ocurra la entrega no es necesario que el vendedor cargue la mercancía en ningún vehículo de recogida, ni sea necesario que la despache para la exportación, cuando tal despacho se aplique. O sea, el vendedor queda con la entrega en fábrica, SWOT en fábrica. De fábrica hasta el lugar de embarque debe haber un costo, o hasta tránsito del puerto debe de haber otro costo, porque es SWOT en fábrica. Vamos a ver más adelante por qué al tener nosotros un Incoterm SWOT debemos llegar siempre al FOC. Se llega al FOC con la sumatoria de ese gasto de transporte. SWOT fábrica hasta el lugar del puerto tiene que ver un gasto, ese se suma a mi valor FOC y ahí recién puedo hacer mi cálculo de tributo con mi FOC, mantenerlo como un FOC en caso de que sea mi Incoterm SWOT. Pero eso lo van a entender más en el momento de que hagamos una liquidación. Ya eso le voy a estar explicando entre el martes, miércoles o jueves. Pero este es el caso de SWOT. Vámonos con el otro término. De esto es importante, de este Incoterm SWOT, es importante cuando las mercancías son transportadas, ya sea por los tres medios que habíamos mencionado, marítimo, terrestre o carretero o por ferrocarril. En sí, este SWOT es la mayor responsabilidad para el comprador,
ya que el vendedor solamente dispone de la mercancía desde el almacén hasta el momento de correr con los costos de seguro y todo, hasta el lugar de importación, hasta el momento que cruza puerto y llega a Aduana Interior Santa Cruz, corre los riesgos y todo el comprador. Tenemos el Incoterms FCA, que incluye el lugar de entrega designado. Entrega y riesgo. El FCA significa el lugar designado, significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador en una de estas dos maneras. Primero, cuando el lugar designado con las instalaciones del vendedor de la mercancía se entrega cuando se cargan en los medios de transporte dispuestos por el comprador. Puede decir el vendedor, yo la recojo de tal lugar, o sea, debe ser un lugar convenido y en las instalaciones convenidas. El segundo se refiere cuando un lugar designado es otro y la mercancía se entrega aún sabiendo que si la carga ha sido cargada en los medios de transporte del vendedor, alcanza al otro lugar designado y ésta prepara para la descarga desde aquellos medios de transporte del vendedor y la disposición del porteador o de otra persona designada por el comprador. Este caso se puede dar en que hayan quedado en un lugar de entregar la carga y por X motivo Z no se pudo cumplir con lo que se había pactado en el acuerdo del vendedor y el comprador, entonces se pasa a hacer la descarga y se transporta la carga al vendedor. Saltando esto, designa el comprador correr con los riesgos. Normalmente, el riesgo y los costos de este Incoterms se transfiere al comprador en ese momento que entrega el transportista la carga. Desde el momento que el transportista entrega la carga, ya el riesgo pasa al comprador. Ya el vendedor se encarga nomás lo que viene a ser los gastos del despacho de exportación, los documentos de exportación, la declaración de exportación, y desde el momento que la carga sale y es recibida por el comprador, el riesgo pasa al comprador. Vamos a ver lo que viene a ser el Incoterms CPT. El Incoterms CPT incluye el lugar de destino designado, la entrega y riesgo, el transporte pagado hasta el lugar designado. Significa que el vendedor entrega la mercancía y le transmite el riesgo al comprador, poniendo en poder del portador el contrato por el vendedor o procurando la mercancía así entregarla. El vendedor puede hacerlo dando al portador la posesión física de la mercancía en la manera en que el lugar sea apropiado para los medios de transporte utilizados. Esto quiere decir de que el vendedor paga todos los costos de transporte. El vendedor paga todos los costos de transporte principal hasta el lugar del destino acordado. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador cuando la mercancía es entregada al primer transportista de origen. El vendedor no asume en sí el riesgo principal en este caso. ¿Por qué? Porque desde fábrica hasta el lugar de entrega convenido, el primer transporte que reciba, desde ese momento corre los riesgos al transportista. Y en este caso, al vendedor, al comprador.
vamos a conocer un poco lo que viene a ser el Incoterm-SIC. Incluir el gasto y lugar de destino designado. La entrega y riesgo. El transporte y seguro pagados significa que el vendedor entrega las mercancías al comprador y le transmite el riesgo igual que el CPT. El seguro le exige al vendedor que obtiene una cobertura de seguro que cumple con las cláusulas de carga del Instituto A o la cláusula semejante y no con la cobertura más limitada. El seguro deberá cubrir como mínimo el precio dispuesto en el contrato más un 10%, eso es el igual al 100%, al 110%, y deberá de contactarse en moneda del contrato. Para entender un poco más esto, este Incoterm CPT es aquel que indica que el vendedor paga el transporte y el seguro, solamente el transporte y seguro convenido. El seguro lo puede cancelar el vendedor o el comprador, y siempre tomando en cuenta el valor de la carga, el 100% más el 10%. En ese caso sería asegurar la carga por el 110%. ¿Ya? Adicionalmente a esto, el vendedor está obligado a contratar en sí un seguro a favor del comprador con una cobertura alta. Debe de contar sí o sí con seguro para que los riesgos... Un momento, por favor. A ver, seguro quieren entrar. Un momento, por favor. Qué bacana. Ahí van a disculpar, tenía una llamada. Siguiendo con el Incoterm, como le decía, el vendedor está obligado a contratar el seguro a favor del comprador por una cobertura alta. Acá vamos a conocer un poco lo que viene a ser el Incoterm DAP. Incluye el lugar de destino designado, entrega y riesgo. La entrega en lugar significa que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador. Cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en los medios de transporte de llegada, preparada para la descarga y en el lugar de destino designado o el punto acordado, en ese lugar si se acuerda tal punto. El máximo riesgo en sí de este Incoterm DAP es para el comprador. En este caso es para los riesgos y todo, es para el vendedor, ¿ya? Para el vendedor. ¿Por qué? Porque DAC quiere decir hasta lugar de destino. O sea, estamos hablando de todos los costos y riesgos. Estamos hablando de transporte, flete y seguro hasta el lugar destino, lugar convenido, ya sea depósito del cliente o hasta tal punto, ya sea Santa Cruz, pero sí o sí tiene el mayor riesgo el vendedor, porque es encargado de todos los costes hasta el lugar de destino. En este caso, el vendedor asume con todos los costos y riesgos hasta que la mercancía es puesta a disposición del comprador en lugar de destino acordado, sin descargar y sin despachar para la importación.
Tenemos acá lo que viene a ser el Incoterms DPU. Incluye el destino designado. ¿Cuál es la entrega y riesgo? Entrega en lugar descargada. Significa que el vendedor entrega la mercancía y transmite el riesgo al comprador cuando la mercancía es una vez descargada en los medios de transporte de llegada que pone a disposición el comprador en el lugar de destino designado o el punto acordado en ese lugar si se acuerda tal punto. Que en este caso, este DPU, el comprador es el que le contrata su transporte y le dice de dónde hasta dónde va a recoger lo que viene a ser la carga. Y desde el momento que es cargada la carga, los riesgos y responsabilidades de todo se transmite al comprador. Es muy importante entender en este caso que el vendedor asume todos los costos y riesgos hasta que la mercancía es puesta a disposición del comprador y en el lugar de destino acordado. Este es el único Incoterm que obliga al vendedor a realizar la descarga en destino. Este en sí sustituye al Incoterm DAP que la habíamos visto anteriormente, que también indica que los riesgos y responsabilidades son hasta el momento que llega la carga, o sea, hasta el momento que pasó los gastos de transporte, gastos de seguro y flete. Entonces, toda la responsabilidad es como un DAP. Tenemos también lo que viene a ser el Incoterm DDP, que incluye el lugar de destino designado, cuál es la entrega y los riesgos. Es cuando se trata de una carga que es entregada con derechos pagados, significa que el vendedor entrega la mercancía y transmite los riesgos cuando la mercancía se pone a disposición del comprador, despachándola para la importación en medios de transporte de llegada y preparada para la descarga en lugar de destino designado o punto acordado o en ese lugar si se acuerda tal punto. Aquí el máximo riesgo es para el vendedor. El vendedor asume con la máxima obligación, con todos los costos y riesgos del lugar destino, incluyendo desde el despacho de importación, y los pagos de derechos, aranceles, impuestos. El comprador en sí solamente tiene que recibir la mercadería. Este Incoterm, ¿en qué caso suele ser mayormente utilizado? Por ejemplo, cuando un importador hace la importación, por ejemplo, hizo la importación de repuestos para una maquinaria y pasado un tiempo se da cuenta de que uno de esos repuestos no ha sido dañado, y le pide, ¿qué hace? Le habla a su proveedor y le exige que le sea devuelto o no la mercadería que no ha sido recibida en buen estado. ¿Qué es lo que hace el proveedor? Agarra y le emite una factura comercial, se los declara sus materiales, su repuesto, y le coloca ahí una leyenda de factura sin valor comercial, solamente para fines aduaneros, sin valor comercial. En ese caso, la mercancía viene y como él fue el que envió sus repuestos dañados y todo, entonces su comprador, o sea, en este caso el importador, le dice, yo no me voy a hacer cargo con esos costos de pagar la importación, de los fletes, el seguro y todo. Entonces, en ese caso, se hace cargo, en este caso, el vendedor. Estamos hablando del proveedor. ¿Por qué? Porque va a entregar una mercancía que va a ser por garantía, una mercancía que va a ser traída por sustitución de garantía. O sea, a el importador le han tenido que garantizar de que si un
repuesto llegaba dañado, o sea, se lo iban a reparar en el próximo despacho que tengan, ¿no? Pero si no ha tenido más despacho, entonces, ¿qué es lo que hace? Él agarra y contratas el proveedor Incoterms, DDP, que significa que corre con todos los gastos de flete, transporte, seguro, con todos los costos, costo del FOB, del flete, seguro, y hasta también lo que viene a ser la nacionalización de la carga. Llega la carga, él se encarga de pagarle a la agencia, se encarga de pagar los tributos y recibirlo al comprador. En este caso, el comprador lo único que tiene que hacer es recibir la mercancía. No tiene otra cosa más en este Incoterms. Vamos a pasar a conocer el Incoterms Fax. Incluye el lugar de destino designado. La entrega y riesgo. Franco al costado del buque. Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador. Cuando la mercancía se coloca al costado del buque, por ejemplo, en el muelle o una balsa designado por el comprador, o en el punto de embarque designado, o cuando el vendedor procura la mercancía ya sea entregada. Fax le entrega la mercancía al costado del buque. El vendedor en sí, luego de entregar la mercancía, el riesgo y todo, desde el momento que pasa la mercancía al costado del buque y es recibida por la naviera, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de que sucede esto. El comprador asume todos los costos de riesgo y seguro para esta carga, ya sea de flete, que es su tránsito, y el seguro. Tenemos el Incoterms FOB, que es el normalmente utilizado. Es un Incoterms que incluye el lugar de destino designado. ¿Cuál es la entrega y riesgo? Significa FOB, franco a bordo. Igual FOB, valor neto de la mercancía. Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador al bordo del buque, designado por el comprador y por el puerto de embarque designado, o procura que la mercancía así ya entregada, FOB, no es adecuada cuando se pone en poder de un porteador o en terminal de contenedores. ¿Qué quiere decir esto? Que se considera FOB solamente cuando se coloca al borde del buque y no así cuando se entrega la mercancía después de que esté en el buque o que haya tenido un tránsito más después del buque. O sea, sí o sí es al costado del buque este Incoterms. En este Incoterms, el vendedor entrega la mercancía al borde del buque y en el puerto de embarque que determinó con su comprador. El riesgo le transfiere a su comprador cuando la mercancía está al bordo. Y el comprador asume lo que es el flete y los costos desde ese momento hasta el lugar de importación. Vamos a ver acá un poco de lo que viene a ser el Incoterms CFR. Incoterms CFR incluye el lugar de destino designado, de la entrega y el riesgo, los costos
y flete significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador al bordo del buque o procura que la mercancía así ya entregada, el riesgo, pérdida o daño de mercancía se transmite cuando esta mercancía está a bordo del buque, de modo de que se considera que el vendedor ha cumplido con la obligación de entregarle a la mercancía, tanto así esta llegada haya sido llegado bien a su destino o no, o en buen estado, en cantidad o estipulada, o incluso si no llegara. Es importante este Incoterm CFR, ya que nos indica de que puede que llegue o no la carga, pero sí o sí el vendedor queda exonerado porque ya la entregó. Y en este caso de que, por ejemplo, en una naviera haya sido cargada la carga, digamos, y todo, y en el tránsito del mar y todo, la naviera, el barco, se hubiera perdido o se hubiera quedado sin diésel o algo. En caso de que se hubiese perdido, extraviado, las navieras no se hacen responsables de la carga. Tienen ellos unas cláusulas donde por cualquier pérdida o daño no se hace responsable lo que es la naviera. Y si devuelven o algo será pues un poco porcentaje, una prima bajísima, pero en sí no devuelven. Ya puede darse también el caso de que la carga haya sido transitada y todo, pero tuvo problemas mecánicos o quizás embarcaron cargas de diferentes países. En ese caso puede darse la toma de que se haya atrasado demasiado porque ha tenido que cargar en varios países contenedores. Vamos a conocer un poco lo que viene a ser el Incoterm SIC. Este Incoterm incluye el lugar de destino designado. Este Incoterm SIC se refiere al costo, seguro y flete. Significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador. Y es igual que un CFR, como lo estamos viendo anteriormente. Este Incoterm ve el seguro lo ve el vendedor y debe obtenerse a sus propias expensas un seguro de la carga que cumpla con las coberturas proporcionadas por la cláusula C. De las cláusulas de la carga del Instituto de LMAU y IWA. El seguro deberá cumplir como mínimo el precio dispuesto en el contrato más un 10%. Eso es un 110% y deberá de concentrarse en lo que viene a ser la moneda del contrato. Este Incoterm es igual que un Incoterm CFR. El vendedor paga el costo del flete hasta el destino y los riesgos se transfieren en origen. Adicionalmente a esto, el vendedor está obligado a contratar un seguro al favor del comprador y con una cobertura mínima del 110% de la carga. Este Incoterm normalmente es utilizado cuando se toma el valor FOB. El vendedor toma el valor FOB, el flete, corre con los gastos del flete y del seguro. Y el comprador lo recibe y es la responsabilidad del vendedor solamente hasta el momento que llega a origen. Estamos hablando en este caso de que llegue una carga de Brasil, Argentina o Perú hasta Santa Cruz. Ya entonces de Santa Cruz hasta que llegue a aduana, los riesgos son del comprador.
y ellos son los que deben de hacerse responsables. Este Incoterms normalmente es utilizado, en este caso, o bien puede tomarlo el seguro el vendedor, o también pueden tomar ambas personas, o sea, puede tomar él el seguro. La carga puede tener dos seguros, un seguro por el vendedor y otro seguro por el comprador. ¿Qué sucede en este caso para nuestros cálculos de tributo? Nosotros debemos de, si por ejemplo en mi factura comercial me están diciendo que quedaron en el Incoterms, sí, debe estar ahí mi costo, el FOB de mi factura comercial, que es su valor neto, mi costo de seguro, que debe tener un valor, y mi costo de flete, que es el transporte, que debe tener otro valor. Pero adicionalmente a eso, hay otro seguro más fuera del que está mencionando mi vendedor, o sea, en este caso el proveedor. Hay otro seguro más que el comprador sacó a la mercancía. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Lo sumamos los dos seguros, y los dos seguros lo aplicamos para el cálculo de la base imponible y poder sacar nuestros tributos aduaneros. Y haciendo siempre la aclaración en la página de información adicional de la DIN de que la carga cuenta con dos seguros. Bueno, eso sería todo en lo que vienen a ser los Incoterms. En sí, conocer esto es un poquito, al principio es un poco difícil, es muy amplio, hay que saber hasta dónde son los riesgos y responsabilidades. Acá lo tenemos un poco más reflejado, y donde pueden darse cuenta de dónde es, hasta dónde es su responsabilidad del vendedor, en qué Incoterms conviene traer su carga. Esta negociación se da entre el comprador y el vendedor, y ellos ven qué es lo que le conviene más. Por ejemplo, si yo como importador tengo una carga y hablo con mi proveedor y le digo que me den SWOR, que me la dé en fábrica. ¿Por qué? Porque yo contraté un transporte que me sale más barato que me la saque de fábrica hasta puerto de embarque, me sale más barato. Entonces yo le digo, deme SWOR, y hay algunos proveedores que quieren que sí o sí se acomoden a su Incoterms de ellos que tienen. O sea, yo te doy mi carga, pero si vos te acoges a un FCA o a un FAS, o sea, donde ellos ven que su carga sale de fábrica, obviamente, y ellos tienen un costo más de flete para cubrir. Pero obviamente que salga eso, digamos, un transporte de origen de la carga, digamos una carga de Brasil, que llegue a puerto, ese tránsito sale, digamos, unos $500, digámoslo así. Y el importador ha consultado ese mismo tramo y a él le sale más barato, le sale $300. Entonces él le dice, no, por favor, quedemos con el Incoterms SWOR en fábrica. Pero ¿qué pasa cuando tomamos SWOR en fábricas? Muchos clientes, muchos importadores no respetan eso que es SWOR en fábrica. Estamos determinando que nuestro valor de la mercancía, o sea, tenemos una factura. En nuestra factura el valor de la mercancía es FOB, pero en este caso, como nos están diciendo, es SWOR en fábrica. Entonces yo tengo que llegar sí o sí a mi FOB. Un momento, por favor. Como le explicaba, estoy un poco resfriada. Ya, como les iba explicando, el importador entonces, en este caso, dice, SWOR me conviene
me sale a mí $350 hasta llegarlo a puerto de embarque. Entonces, no está tomando en cuenta él que ese gasto que está haciendo desde fábrica hasta puerto de embarque, ese gasto que también nosotros tenemos que declararlo para que eso lo sumemos a nuestro valor de la factura comercial y pueda llegar a un FOB. De caso de no ser así, se puede haber observaciones ante la aduana y puede decir, ¿por qué me estás declarando como FOB un SWORD si es en fábrica que te lo han dado y no así en un puerto de embarque? Entonces, es importante ese punto y tener claro, conocer también lo que vienen a ser los Incoterms como importador, ¿no? Para poder acogerse bien y poder sacar unos costos que sean acorde a nuestro bolsillo, ¿no? También se da el caso de que puedo tener una carga SWORD, digamos SWORD Brasil, Sao Paulo, y mi transporte me está haciendo el favor de declarar lo correcto, ¿no? Está diciendo Sao Paulo, Brasil, o sea, está diciendo que la recogió de ese lugar. Entonces, en ese caso ya puede que no me observe la aduana. ¿Por qué? Porque es Word y es el mismo lugar convenido que me indica mi factura comercial. Dice es Word Sao Paulo y mi transporte, en mi factura de transporte me dice Sao Paulo, Brasil. Entonces está dentro y lo puedo tomar yo ese es Word como FOB. ¿Por qué? Porque ya me lo está desplazando, que vino desde Sao Paulo la carga hasta puerto de embarque, y de puerto de embarque ya hizo su tránsito, lo que viene a ser el tramo internacional y el tramo nacional. Está desglosándome ahí 3 gastos, que es lo importante. El tramo de fábrica hasta el puerto, de puerto hasta el lugar en este caso hasta el lugar de importación, que viene a ser Santa Cruz. Bueno, aquí otro Incoterm igual que es importante. Sí, costo seguro y flete, que ya lo habíamos visto, que también rescatado. En este Incoterm, cualquiera de los dos puede tomar el seguro, tanto el importador como el vendedor, el proveedor en este caso, o ya sea comprador y vendedor. Aquí aquí lo pueden estudiar muy bien este cuadrito. Acá ve hasta dónde es las responsabilidades de ambos. Si tienen alguna pregunta sobre el tema, los escucho. Eso sería todo por hoy. De esto igual tenemos lo que viene a ser un reglamento, se lo voy a pasar, de todo lo que vienen a ser las reglas. Los Incoterm tienen reglas que se deben de cumplir ambas partes, tanto el vendedor como el comprador. Queda abierta si tienen alguna pregunta respecto a los Incoterms. Buenas noches, una preguntita. Si una persona que recién está, o sea, no sabe importar, ya, y quiere importar algo, digamos, de la China, ¿de dónde consigue esa información de la aduana? O sea, para saber cómo cosa le conviene, digamos, para traer su mercadería.
¿A qué se refiere? ¿A los costos Para saber de esos transporte reglamentos, o a los...? los Incoterms. Ah, ya. No le entendía su pregunta. Por ejemplo, si yo quiero importar, ¿quién me da esos reglamentos? Si, digamos, es la primera vez que quiero hacer una importación, ¿la aduana me da esos reglamentos? No. La aduana ¿O la, está normada con reglamentos, normativas y todo, pero los Incoterms son un medio nomás de riesgo, es un medio que pone... Hola, sí, no se escucha? ay, perdón, lo había apagado mi micrófono. Ya, como le explicaba, estos Incoterms son solamente un medio de negociación. Esto está regido por la Cámara de Comercio Internacional. Los reglamentos y normativas y leyes, todo eso es fuera, eso es lo que tiene cada país dentro de su comunidad, en este caso la aduana nacional. Por ejemplo, si yo soy un importador, no sé importar, es importante conocer, aunque sea pequeñas cosas, o conocerla con un plus para poder, por ejemplo, si yo quiero importar algo, lo primero que debo de hacer, que yo ya le voy a explicar, le voy a dar un pequeño, este, una pequeña explicación de cómo se registra, o ya sea, yo creo que más que seguro le voy a tener que enviar nomás un videíto, porque no sé si nos va a dar tiempo las clases, porque son varios temas que hay que pasar. Lo primero que tiene que tener una persona, ya sea natural o jurídica, es estar registrado ante la aduana nacional como importador o exportador. Se puede dar uno de los dos casos. Importador para importar y exportador para exportar, para sacar mercadería. Si yo soy un importador, como dice usted, yo no sé nada, lo primero que debo hacer es informarme. ¿Cómo? Uno puede ser una agencia despachante de aduanas, sí o sí, es importante asesorar. Por ejemplo, yo quiero traer una mercancía y yo las traigo así. Me ha pasado muchas veces de que hay clientes que no se informan, agarran y traen. Cuando uno acuerda, ya tiene documentos finales, ya tiene factura, lista, empaque, documento de embarque. Y cuando uno se quiere revisar y todo para poder generar su DAN, su DAM para su tránsito de la carga, se da cuenta de que la mercancía requiere autorización previa. Entonces ahí está el error de muchos importadores que no se informan. Y en este caso, si mi mercancía necesita autorización previa, yo tengo que hacerla antes de que llegue la carga. Son trámites con la paz, eso ya son otros. Por ejemplo, en el caso de que yo tenga que traer una mercancía y no cumpla yo con esa leyenda, entonces una agencia despachante no va a querer realizarle el despacho. ¿Por qué? Porque esa mercancía va a llegar a aduana y sí o sí va a ser observada. Incluso lo pueden tomar como contrabando porque no están presentando el permiso que requieren, ¿no? O también, o también puede darse el caso de que se llegue la carga y no se pague, no se retire, se deje como abandono voluntario.
pero es importante como importador saber qué mercancías son permitidas y que no cuenten con un permiso previo a su importación o previo a que antes de que cruce o salga de fábrica la mercancía. Entonces es importante ese punto, saber qué es lo que se va a traer. Ya, y también saber sobre estas normas, ¿no? Porque De todos modos, para yo le que voy a sepa qué le conviene al importador, ¿no? sí, es importante sí, saber